Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 25, límites de sucesiones, continuidad, discontinuidad y teorema de Bolzano. En concreto ahora vamos a hablar sobre continuidad y discontinuidad. Para empezar, la noción de continuidad está directamente relacionada con el límite, que es lo que estamos centrándonos. Una función, empezamos ya directamente con una definición, una función real de variable real se dice continua si cumple se dice continua, obviamente estamos considerando en un punto de acumulación de dominio f, sí y solo sí, o sea que es un sí y solo sí, sí y solo sí, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Se considera que una función es continua en un punto aislado de su dominio. Porque esto no podemos hablar, no podemos ver, no es un punto de acumulación, por lo tanto en un punto aislado es continuo directamente. Ahí ya se considera continua. Según esta definición, si una función no es continua, en x sub 0 puede ocurrir que f no tenga límite en x sub 0 o que dicho límite no coincida. Aquí es donde entran los distintos tipos de discontinuidad. Las discontinuidades pueden ser o son, según la clasificación que hemos realizado, hemos visto que es continua si existe el límite y además es igual a f de x sub 0. Existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, que lo tenemos aquí, y además existe porque hemos podido escribirlo, hemos podido ver que existe y que además es igual a f de x sub 0. ¿Qué es lo que ocurre si existe pero no es igual a f de x sub 0? Entonces tenemos lo que se denomina una discontinuidad evitable. Existe el límite, imaginemos una gráfica que llega así y de repente hace así. Existe el límite sería este, pero esta es f de x sub 0, con lo cual no es continua, no resulta continua. De hecho, aquí podemos ver, evidentemente, que no es continua. Aquí es donde no es continua. Se ve claramente en la gráfica, son funciones de este tipo. O sea que puede ser discontinuidad evitable si existe el límite x tiende a x sub 0 de f de x, pero no es igual a f de x sub 0. O sea, un tipo de discontinuidad. Y otro tipo de discontinuidad es que directamente no existe el límite. No existe, estas son discontinuidades salto. No existe el límite. Este tipo de discontinuidades son de esta forma. Por aquí, no existe el límite. Ni a este, ni a este. Ni a ninguno de los dos. Ni a un punto intermedio, ni nada. No existe el límite. Aquí directamente no existe el límite. Entonces al no existir el límite se le dice discontinuidad de salto. Y a la otra se le llama discontinuidad evitable. Son los dos tipos de discontinuidades que hay. Hay que señalar que en muchos libros de secundaria y de bachillerato la condición de que x sub 0 pertenezca al dominio se incluyen las propiedades. Con lo cual hay que tener en cuenta, que se tiene en cuenta para caracterizar la continuidad. Esto lleva a considerar funciones no continuas en puntos donde no está definida la función. Lo cual hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado ya que la continuidad hay que señalarla donde está la función, donde está presente. Donde puede ser continua porque existe la función en ese tramo, donde está en el dominio. Hay que observar el dominio y desde el dominio ver en qué punto es continua y en qué punto no lo es. Son lo básico.
En cuanto a los diferentes límites, una herramienta que nos vamos a encontrar a la hora de ver también la continuidad son los límites laterales. Los límites laterales obviamente, tanto lateral por la derecha, lateral por la izquierda, los dos laterales. La definición de límite lateral, pues vamos a hacer el límite lateral por la derecha, por ejemplo. Pues dada una función real de variable real con x sub 0 perteneciente a R, un punto de acumulación de su dominio, de F, entonces, y L, un punto de R, se define el límite, se dice que L es el límite lateral de F por la derecha, si se cumple que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 ahora sin los valores absolutos es menor que delta. ¿Por qué? Porque si es por la derecha, x sub 0 va a ser mayor que x va a ser mayor que x sub 0. Entonces, al realizar la recta x menos x sub 0, será un valor positivo. Con lo cual, va a seguir siendo positivo, va a ser mayor que 0, va a estar acotado inferiormente por 0, obviamente. Va a estar acotado inferiormente por 0 y superiormente por delta, que es arbitrario. Y que depende, bueno, no es arbitrario, depende de epsilon, que sí que es arbitrario. Entonces, f de x menos L es menor que epsilon. Igual que la definición general, pero en este caso considerando evidentemente que x es mayor que x sub 0 y por eso podemos escribir así. Del mismo modo, pues por el otro lado, por la izquierda, en lugar de considerar x sub 0, x menos x sub 0, consideraríamos x sub 0 menos x, porque ahora el que es mayor es x sub 0. Esas son las dos definiciones de límite lateral por la derecha y límite lateral por la izquierda. Los límites laterales se suelen escribir de la siguiente forma. Se suelen denotar el límite lateral por la izquierda. Se suele denotar como el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, f de x, y el límite, esto es la izquierda, y el de la derecha, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x, de derecha. Pues bien, la caracterización de límite admite una definición teniendo en cuenta los límites laterales. Una función, vamos a escribirlo porque esto es importante. This is important. Una función, una proposición. Una función real, de variable real. F, una función real, de variable real. X sub 0, R, a acción del dominio de F. ¿De acuerdo? L, un punto real, entonces se cumple. Si el límite de x sub 0 por la derecha de x cuando tiende a x sub 0 por la derecha de f de x es igual al límite, que es igual al límite de x cuando tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x, entonces existe el límite de x tiende a x, de f de x cuando tiende a x sub 0 y además es igual a L. Simplemente, si existen los límites laterales, la idea es que si existen los límites laterales, existe el límite. Y además es igual a los límites laterales. Existen los límites laterales y son iguales, que es lo fundamental. Esta parte de aquí, que son iguales. A los límites laterales son exactamente iguales. Y en segundo lugar, también hay que tener en cuenta que f de x sub 0
es igual a L, entonces la función f continua en x sub 0. Y además, f de x es igual a L, que era lo que buscábamos anteriormente, para ver que es continua, la definición de continuidad. Si existe el límite y es igual a la imagen de la función en el punto, entonces es continua. Simplemente. Ya habríamos terminado. Hemos terminado con la definición tanto de la continuidad, la discontinuidad, los límites laterales y ahora vamos a ver el teorema de Bolzano, pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Adiós.